bueno. Él tiene cuidado de nosotros y nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe debe de ser en el Señor, no en lo que tenemos a nuestro alrededor materialmente hablando, sino de nuestro Señor. Él es Dios, Él es bueno y su misericordia es para siempre. Hermanos, voy a compartir con ustedes este y el próximo domingo y vamos a estar revisando la carta de Judas. Es una carta de poquitos versículos, 24, 25 versículos nada más. Entonces los animo a que a partir de hoy lean esa carta ahí en su casa. Hoy vamos a considerar algunas cosas y este primer mensaje está titulado "Contiende ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos". Esa exhortación la encontramos en el versículo número 3. Y Judas nos hace esta exhortación que no tiene caducidad, hermano. Mientras estemos en esta tierra, esta exhortación no tiene caducidad. Y es una exhortación para todo aquel que tiene la identidad que Judas describe también en su carta. Es decir, él exhorta a un grupo de personas y los describe. Y esas personas son las encargadas de aceptar esa exhortación y cumplir esa exhortación. Entonces vamos a estar revisando cuál es esa identidad que Judas describe y también comentarles que hay un doble propósito para esta predicación. Una es que nosotros que creemos en Cristo Jesús nos apropiemos de esa identidad que Judas describe y por otro lado que hagamos entonces nuestra la exhortación. Primero tenemos que saber si somos de los que Judas está describiendo y si somos de esos, entonces la exhortación es para nosotros. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos, porque a pesar de lo difícil de estos días, de estos tiempos, podemos tener la certeza de que tú eres Dios y eres el único soberano. Y nada pasa si tú no estás pendiente de ellos, si tú no tienes un propósito bueno para nuestras vidas. Queremos rogarte, Señor, que esa sea nuestra confianza, que nuestra fe en ti aumente y crezca en estos tiempos de dificultad. Lo rogamos también por todos nuestros hermanos en la fe, por nuestros familiares y amigos, compañeros de trabajo, que todos podamos voltear a verte a ti, Señor, el único Dios verdadero. Ahora queremos rogarte que abras nuestro corazón, que podamos identificarnos con tu pueblo, con los amados, para que podamos aceptar, recibir la exhortación que tú haces, Señor, para nosotros. Contender ardientemente por la fe. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la carta a Judas, versículos 1 y 2. Vamos a ir viendo poco a poco algunos versículos y nos vamos a concentrar en la exhortación. Pero primero vamos a identificar esos rasgos de identidad que Judas le atribuye al grupo de personas que fueron sus lectores originales y que también nos corresponde a nosotros. Dice así Judas, versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas, como se fijan ustedes, inicia su carta identificándose y dice: yo soy Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Eso es lo que él tiene que decir acerca de sí mismo. Yo soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y sobre la identidad del autor de esta carta hay diferentes opiniones. Algunos creen que se trata del apóstol Judas, uno de los 12 que también se le menciona como Tadeo
o como le veo en algunos de los evangelios, aunque tradicionalmente la carta se le adjudica a otro Judas, uno que es hermano del Señor Jesucristo, que también tenía un hermano llamado Jacobo. Eso lo pueden encontrar ustedes, ya que hoy no tenemos proyección, pero está en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Ese pasaje dice lo siguiente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está, un Jacobo y un Judas, y tradicionalmente se le adjudica a este Judas, el hermano del Señor. Pero les recuerdo, en los evangelios, a la hora de que nos presentan las listas de los apóstoles, de los 12 apóstoles, hay un Jacobo y hay un Judas que entre sí son hermanos. Entonces, esto no se va a resolver en nuestros días, no vamos a saber exactamente cuál de los dos. Sabemos que no es Iscariote, ¿verdad? Él tuvo otro fin y tenía otro plan, y Dios tuvo algo para él. Pero a pesar de que no podemos identificar exactamente cuál de los dos posibles Judas es el autor de esta carta, con todo, la autoridad canónica de la carta está fuera de toda duda. Y eso la hace digna de ser creída y por lo tanto digna de que nosotros prestemos toda atención, porque está hablando, está escribiendo a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y así los identifica también, regresando a Judas, también los identifica así en el versículo 1, llamándolos los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Son tres palabras muy especiales. Los llamados y santificados en Dios Padre son aquellos que responden afirmativamente la invitación de Dios a ser salvos por medio de la fe en Cristo. No es nada más que los llamó y siguieron su camino. Los llamados a los que Judas se está refiriendo son aquellos que escucharon la invitación de Dios a ser salvos por medio de la fe en Cristo y dijeron: sí, yo quiero ser salvo por medio de la fe, porque esa es la única manera que Dios ha establecido para que el hombre pueda ser salvo. Y son separados del resto de los hombres para Dios. Son separados por Dios y para Dios, para su servicio. Eso es lo que significa santificados en Dios Padre. Entonces, los llamados y santificados en Dios Padre son aquellos que responden afirmativamente a la invitación de Dios. Posteriormente veremos qué significa esto de guardados en Jesucristo. Pero antes vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, que nos dice de otra manera algo similar a lo que afirma Judas. En Efesios tenemos al apóstol Pablo diciéndonos, Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vemos entonces que no es suficiente oír, no es suficiente oír el llamado, es necesario creer. Es necesario creer. Habiendo oído la palabra y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Aquí tenemos otra vez la misma operación. Los llamados y santificados en Dios Padre. Y ya en estas condiciones, lo que dice Judas, bueno, a los llamados, santificados en Dios Padre, ya son de su propiedad. Si tú eres uno llamado en estos términos, que escuchaste el evangelio y creíste, y por lo tanto Dios te selló con su Espíritu Santo, entonces tú eres propiedad de Dios. Y como propiedad de Dios,
Entonces Judas, con absoluta confianza, y yo me lo imagino con mucho gozo, con regocijo, puede escribir: eres guardado en Cristo, eres guardado en Jesucristo. Jesucristo te puede preservar totalmente. Y esto es una noticia excelente para todos aquellos que hemos creído. Si tú escuchaste con fe el llamado de Dios en tu corazón, has sido apartado por Él y para Él, y eres guardado en Jesucristo. Eso quisiera que te lo grabes, hermano. Si tú escuchaste con fe el llamado de Dios en tu corazón, no nada más con tu oído, en tu corazón, y has creído en ese evangelio, entonces tú has sido apartado por Dios para Él y eres guardado en Jesucristo. El Señor lo asegura en el Evangelio de Juan de la siguiente manera, un pasaje conocido por todos nosotros. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Estamos guardados en Jesucristo. Es imposible que alguien que está guardado en Jesucristo se pierda, porque nadie puede arrebatarlo de la mano del Señor. Entonces, si tú oyes la voz del Señor Jesús de tal manera que le sigues, gózate, hermano. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. El Señor es tu pastor. Él te conoce. Él te ha dado vida eterna. No perecerás jamás, y nadie podrá arrebatarte de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque estás guardado en Jesucristo. Es lo que nos dice el versículo 1 de Judas. Todas estas maravillas. Y necesitamos recordarlas, necesitamos entenderlas, necesitamos deleitarnos en ello, porque esto es la verdad. Es la verdad. Dios lo dice así. Cristo Jesús tiene toda la autoridad y todo el poder para guardarte por la eternidad. ¿No te da paz saber eso? Es total seguridad. Nuestra esperanza es una esperanza real, es una esperanza viva, porque Jesucristo venció la muerte, porque Él vive, decía ahorita el canto, porque Él vive, triunfaré mañana, viviré mañana, porque Él vive. No depende de nosotros, depende absolutamente del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo venció la muerte, y Él es el que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Créelo, hermano, cree esto. Esto es verdad. Dios nos ha dado esta nueva identidad. Somos de los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Guardados por el infinito poder de Jesucristo. Y todo esto, ¿sabes por qué? Solamente por gracia, por medio de la fe en su Hijo. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la gloria. Y yo deseo de todo corazón que tú, quien quiera que está aquí físicamente, o quien nos escuche a través de las redes sociales hoy en la tarde, deseo de todo corazón que tú te puedas identificar con este grupo, llamado, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Y precisamente para ese grupo de personas, para los que tienen esa nueva identidad, Judas tiene una exhortación muy importante. El versículo 3 dice así: amados. Otra manera de hablarles, ¿se fijan? Ya somos llamados, santificados en Dios, guardados en Jesucristo, y ahora nos dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una exhortación solemne. Judas
Quería escribir de un tema y terminó escribiendo de otro tema, como pueden notar en este versículo. El primer tema de lo que él quería escribir al principio es nuestra común salvación, es lo que dice. Yo tenía intención, yo tenía gran solicitud de escribirle sobre nuestra común salvación. Y quiero aclarar un poquito esto de nuestra común salvación. No es común por ser algo ordinario o porque se dé en abundancia a donde voltees. No es común en el sentido que usamos la palabra cuando decimos esto es algo común y corriente. No es en ese sentido, definitivamente. Y esto lo podemos ver con toda claridad cuando consideramos que para lograr nuestra salvación, el Hijo de Dios tuvo que cargar el pecado de todos nosotros y morir en la cruz de manera humillante. Por supuesto que no es común en ese sentido, ¿verdad? ¿Quién? Yo quiero que ustedes se pregunten un poquito, ¿quién ha hecho cosa semejante a esta? De entregar a su propio Hijo amado para perdonar a sus enemigos, no para salvar a sus amigos, no para quedar bien con aquellos que lo amaban, sino para salvar a sus enemigos. ¿Quién ha hecho eso? Solamente nuestro Dios. Él lo ha hecho, nuestro Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, solo Él. Entonces, nuestra común salvación no es común porque sea cosa de todos los días, es un acto único, es común porque la compartimos, porque es valiosa, porque es una salvación preciosa, pero es compartida por Judas, por sus lectores originales, y también por ¿quién? Por nosotros, hermanos, por nosotros, si hemos creído el Evangelio. Pero entonces Judas nos sigue diciendo que en lugar de esa común salvación tuvo una necesidad urgente para escribir. Él se enteró de algo que estaba ocurriendo y entonces dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el complemento ahí en el versículo 3. Ha sido necesario escribirles. Judas entonces está haciendo una exhortación, por un lado necesaria, pero por otro lado urgente, y debe de seguir siendo atendida por todos nosotros, los que somos llamados, santificados y guardados en Jesucristo. No era una exhortación que se cumplió y terminó hace 2000 años, como si ya hoy no estuviera no fuera necesaria esa exhortación. Sigue vigente. Y nosotros como creyentes debemos recibir esa exhortación para nosotros. Y es importante, quiero aclarar algunas cosas rápidamente en relación a esta exhortación. La primera, la exhortación es a que tú y yo nos consideremos un combatiente, un soldado. Fíjense la palabra que utiliza Judas. Los exhorto a que contiendan, eso es decir, a que peleen, a que luchen. Entonces la exhortación es a considerarnos un combatiente, un soldado, uno que pelea con valor, con pasión, con entrega. Por eso Judas dice que contiendas ardientemente por la fe. No es como si fuera un juego, no es contender ocasionalmente, es ardientemente. La causa de la batalla, dice también aquí, es que es la fe. Y aquí fe debe ser entendida como el cuerpo de doctrina que conforma la palabra de Dios. No se trata de la fe personal, sino del conjunto de verdades declaradas por Dios a través de sus profetas y a través de sus apóstoles. En otras palabras, se trata de la sana doctrina de Dios. Somos llamados a convertirnos, a considerarnos como soldados que van a pelear con valor, con pasión, ardientemente
por mantener intacta la doctrina de Dios, la sana doctrina de Dios. Otra aclaración sobre la exhortación. Dice ahí, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y esto debe entenderse, hermano, en términos de la completitud de la revelación de Dios. ¿Qué es eso de completitud? Bueno, eso significa que tiene la cualidad de estar completo, ya no le falta nada. La sana doctrina de Dios está completa, no hay nada que añadir, no es algo que sigue revelándose, como si alguien pudiera llegar y decir, ahora tengo esto nuevo que decirles de parte de Dios. Lo que Dios ha querido revelarnos está ya recogido en la Biblia, ya lo tenemos aquí. Esa revelación es suficiente, Dios la ha declarado para nosotros. A eso se refiere, que ha sido una vez dada a los santos, está completa, no hay nada que añadir. Y la última aclaración sobre la exhortación: si bien es cierto que somos llamados a considerarnos combatientes o soldados, no se trata de una exhortación a pelear físicamente, como en las cruzadas. ¿Recuerdan ese tiempo donde se peleaba por la fe? Y los cruzados iban y derrotaban a musulmanes y luego los musulmanes a los cruzados. No se refiere a este tipo de pelea o de lucha. No nos pide Dios que iniciemos una así llamada guerra santa. No es con espada ni con ejército, dice nuestro Dios, sino con el Santo Espíritu de Dios. ¿Y por qué creen ustedes que está hecha la exhortación? ¿Por qué somos llamados, exhortados a contender ardientemente por la fe? ¿Cuál es la razón? El versículo 4 de Judas nos da la razón que él tenía para escribir esto. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto era ya urgente, porque ya habían entrado encubiertamente este tipo de hombres impíos. Y dice Judas, han entrado encubiertamente a la iglesia de Dios. Esto es muy delicado, porque así como allá, se puede repetir hoy. Y puede entrar en la iglesia de manera encubierta hombres impíos con la intención de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Pero en realidad, en el fondo de su corazón, son hombres que niegan a Dios, el único soberano. Son hombres que niegan a Jesucristo, el Señor. Pero entonces, si niegan a Dios y niegan a Jesucristo, ¿cómo es que están o pueden estar entre nosotros en la iglesia? El versículo es claro, ¿no? Entraron encubiertamente. Eso quiere decir sigilosamente, con engaños, con disimulo. Y entonces la exhortación es muy importante para nosotros. Estos hombres tienen el propósito de destruir, pero saben que el versículo también dice que para ellos está destinada una condenación. En realidad, ellos serán destruidos por Dios al final. Hay una condenación destinada para ellos. Entonces, el carácter corrompido de estos hombres, así como la esencia de su pecado, Judas la va desarrollando a través de su carta. Y nosotros vamos a considerar un poquito más a fondo el próximo domingo, pero hoy quisiera mencionar las características clave de este versículo. Dice así, han entrado encubiertamente a la iglesia. Y eso, como les decía hace rato, eso significa que entraron disimuladamente, engañando a todos.
Y los que están en las iglesias pueden verlos y recibirlos como hermanos en Cristo, porque a lo mejor hablan igual que nosotros, porque a lo mejor cantan igual que nosotros, porque a lo mejor practican las mismas cosas que nosotros, pero ellos están entrando encubiertamente con un fin de destrucción. Otra cosa que dice el versículo, hay una condenación para ellos, y esto nos da tranquilidad. Dios no puede ser burlado. Ellos no pueden burlar a Dios. Ellos van a ser identificados y van a ser condenados. Otra característica dice que son hombres impíos, y eso significa que no les interesa nada que tenga que ver con Dios. Qué tremendo engaño, ¿no? Entran y daría la impresión de que son amados, que son llamados, santificados y guardados en Jesucristo, pero lo han hecho encubiertamente. Han entrado sigilosamente, con engaños, disimuladamente, con el fin de destruir las iglesias. Es lo que Judas vio y por eso se puso a escribir esto. Dice también que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Eso significa que quieren pervertir el evangelio, porque el evangelio de Dios es el evangelio de la gracia de Dios. Nosotros, dice Efesios, fuimos predestinados, fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Es algo sublime la gracia de Dios. Y nosotros fuimos escogidos para dar alabanza a la gloria de esa gracia. Pero estos hombres quieren convertir esa gracia en libertinaje. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Esta es una característica de estos hombres. Las últimas dos cosas que nos dice este versículo: niegan a Dios, el único soberano. Y eso significa, y lo veremos más a detalle el próximo domingo, rechazan totalmente la autoridad y la soberanía de Dios. Porque por principio ellos rechazan la autoridad. Y niegan a Jesucristo nuestro Señor. Y eso significa que rechazan su señorío. Para ellos el Señor Jesucristo no es el Señor. Podrá ser cualquier cosa, pero no el Señor. Lo rechazan. No lo creen, dice, niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Si usted, hermano, si usted hubiera visto que alguien entraba a esta iglesia con estas características claras, evidentes, ¿lo dejaríamos entrar a formar parte de la iglesia? Por supuesto que estaríamos totalmente alertas, pero han entrado encubiertamente. Y entonces lo que dice Judas, lo que Judas nos está diciendo es contender ardientemente por la fe. No está diciendo identifícalos y sácalos de la iglesia. Nos está llamando a algo todavía más amplio, algo más alto. Pero se trata de un ataque directo contra la fe y contra la iglesia. La intención es torcer la sana doctrina y provocar que algunos crean la mentira. La intención última es engañar al mayor número de personas para que no crean en Dios, para que no crean en el Señor Jesucristo. Y si es posible y algunos lo niegan, mejor para ellos. Esa es su intención, destruir. Ante este grave peligro, entonces Judas escribe, me imagino yo, con mucha diligencia. Él tenía en mente otro tema. Voy a escribir de nuestra común salvación, pero ¿saben qué? Me voy a esperar para otra ocasión, hermanos, porque esto es urgente y esto está pasando. Y yo los tengo que exhortar a que contiendan, a que se consideren soldados, combatientes, que estén alertas, que estén vigilantes. Ustedes ven a los soldados y los soldados no están ahí viendo a ver qué pasa, un pájaro, otro. Están firmes, están en su posición, están listos, están preparados para la pelea. Son personas disciplinadas, son personas que tienen una causa y están dispuestos a morir por esa causa. Ese es el soldado. Y aquí estamos siendo llamados a hacer lo mismo nosotros. Y la causa de nuestra lucha es la fe, es la sana doctrina,
Es ese conjunto de verdades que Dios ha revelado y que las tenemos ya todas juntas en la Santa Biblia. A eso hemos sido llamados, a contender ardientemente por la fe. Y la pregunta lógica es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer para contender ardientemente por la fe? Bueno, Judas nos da algunas ideas desde el versículo 17. Desde el versículo 17 hasta el versículo 23. Vamos a ir viendo por pares, por grupitos. Primeramente del 17 al 19, si tienen ahí su Biblia, léanlo conmigo. Dice, versículo 17 de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Antes de entender en qué consiste esta recomendación o este primer paso, vamos a ver otra vez una descripción que nos hace Judas acerca de estos hombres. Son burladores, tienen malvados deseos, causan divisiones, y eso significa que quieren desgarrar y quieren romper la iglesia, quieren provocar desunión. Pero implica algo que duele, hermanos, en una iglesia, en una comunidad de creyentes. Estos hombres tienen la intención de desgarrar y separar. Por eso dice que causan divisiones. Dice que son los sensuales, y eso significa que ellos en realidad prestan atención a su mente, a sus sentidos, a lo que les gusta. No están pensando en Dios. Son impíos por naturaleza. No les interesa nada que tenga que ver con Dios. Y por último dice que no tienen al Espíritu. Y bueno, pues una persona sin el Espíritu Santo es una persona que todavía está bajo el poder del pecado, bajo el dominio de Satanás, y por lo tanto está en riesgo inminente de una condenación eterna. Entonces este par de versículos nos dice: tengan memoria. Es el primer paso. Tengan memoria de las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y si este es el primer paso, ¿cuál es el paso cero? Alguien hablaba del paso cero, ¿no? ¿Cuál es el paso cero para esto? Pues primero tenemos que saber lo que han dicho los apóstoles para poder recordarlo. No puedo tener memoria de algo que no conozco, ¿están de acuerdo? Entonces dice: tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles del Señor. Entonces necesito conocer lo que los apóstoles han dicho. Solo así podré recordar lo que está escrito y recordar que eso es cierto. El versículo 20 nos da un segundo paso. Dice: pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y quiero hacerles una aclaración. Este versículo 20 está totalmente conectado con el versículo 21, pero vamos a desmenuzar un poquito el 20 para mejor entendimiento y luego los conectamos. Entonces, ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Esta es una acción clave, hermano. Es una acción clave para poder contender ardientemente por la fe. Necesitamos edificarnos, necesitamos orar en el Espíritu Santo, necesitamos conocer la sana doctrina de manera individual, personal, de manera colectiva, de manera corporativa, como cuerpo de Cristo. Debemos conocer la doctrina, debemos estar edificándonos, alimentándonos constantemente de la palabra. No es posible leer hoy y en un mes leer otros 3 versículos. Eso no significa edificarse. Edificarse es construir progresivamente, constantemente. Y así dice Judas:
edifíquense sobre vuestra santísima fe. Y otra vez, sobre ese cuerpo de verdades de Dios, sobre esa sana doctrina. Edifíquense. Y necesitamos conocer esa doctrina, seguir edificándonos sobre esa fe y, dice aquí, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Eso es algo continuo, es un paquete. Edificándonos en la santísima fe, orando en el Espíritu, y la consecuencia de eso es, versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Pero me regreso un poquito. Tenemos que ser expuestos a la palabra de Dios. Y no es suficiente, y lo hemos dicho varias veces desde este púlpito, no es suficiente creer o pensar que estar expuestos a la palabra de Dios equivale a decir, estuve 30, 40 minutos el domingo pasado y ya me expuse a la palabra de Dios. No es así. Exponernos a la palabra de Dios es a nivel personal, constantemente, continuamente, en familia, con los hijos. Enseñarles a nuestros hijos lo que Dios dice. Leerles la palabra, y cuando ellos empiecen a aprender a leer, buscar que ellos lo hagan también. Es una situación continua, permanente. No podemos pretender dejar a un lado las escrituras y estar viviendo de tradiciones, o estar viviendo de decir, creo que el domingo pasado uno de los pastores dijo esto, o creo que hace como 2 años en una clase de escuela dominical entendí aquello. Eso es muy bueno, que atendamos las reuniones, que escuchemos la palabra, las predicaciones, las clases, pero hermano, es una actividad individual, personal, edificarse sobre la fe. Ahora, necesitamos para ello ponernos a trabajar. ¿Cómo? Tenemos que abrir los ojos y ponernos a leer y a estudiar la palabra. Tenemos que poner a nuestro cerebro a trabajar y a memorizar la palabra de Dios. Es posible, hermanos. Sí es posible. Muchas veces nos conformamos diciendo, no, es que yo no soy bueno para guardarme nombres. Yo no soy muy bueno para guardarme teléfonos. O yo no soy muy bueno para guardarme facciones. Bueno, pues tenemos que ser muy buenos para guardar la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos para poder considerarnos combatientes, soldados, y contender ardientemente por la fe. Y esto, por supuesto, que no es un ejercicio meramente intelectual. No es de que yo me pase 8 horas leyendo y ya me estoy edificando. No, implica que yo estoy conociendo y estoy guardando y estoy viviendo eso que estoy aprendiendo. Estoy poniendo en práctica lo que Dios me dice en su palabra. Y algo más importante, nos dice Judas, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por lo tanto nos dice, ora en el Espíritu Santo. Edifícate orando en el Espíritu Santo. ¿Y eso qué implica? Pues que hay una comunicación con nosotros. El Espíritu Santo nos habla diariamente. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Hay una comunicación constante, porque si somos de los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos anhela, nos habla, nos recuerda, nos redarguye, está en comunión constante con nosotros. Entonces, orar en el Espíritu significa, entre otras cosas, someter nuestra voluntad buscando la verdad de Dios en su palabra. Significa buscar el ser guiados por el Espíritu, subordinar nuestras peticiones a la voluntad de Dios, no al revés. A veces queremos subordinar a Dios a lo que yo quiero. Y a veces declaro cosas como si yo fuera el que va a resolver algún problema. No, orar en el Espíritu es darle total autoridad y soberanía al Espíritu sobre mí.
sobre mis deseos, sobre mis necesidades. A veces yo querré esta cosa y Dios me va a decir, no, vas a pasar por aquí. Y eso es orar en el Espíritu, estar dispuesto a darle el control de nuestra vida a Dios. Implica orar por los hermanos, interceder unos por otros, para que ellos también sean edificados en la fe. Significa entonces dejar que el Espíritu de Dios alinee nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Romanos 8:27 rápidamente lo dice así: el Espíritu Santo, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy pidiendo esto en este nivel y la voluntad de Dios es esta, y yo pido aquí, pero está lejos de la voluntad de Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Intercede, dice, por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces alinea mi petición con la voluntad de Dios. Y cuando yo estoy con el deseo de darle a Él el señorío, entonces, hermano, voy a estar realmente, como dice aquí, orando en el Espíritu Santo. Entonces, una buena práctica es leer y orar. Orar y leer. No son actividades separadas, no son actividades que podamos decir, pues, la oración es hasta el miércoles. La reunión de oración es el miércoles y como no ha habido, pues ya no oré. No, es algo individual, personal. El versículo 21 también es muy interesante, les decía, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos en el amor de Dios está totalmente conectado con edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, porque es la consecuencia de hacer esto primero. Y está conectado con el esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edificarse entonces en la palabra y orar en el Espíritu Santo es indudablemente la manera de conservarse en el amor de Dios. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesucristo esto mismo? Allá en Juan capítulo 14, versículo 15 y luego del 21 al 23 dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está lo que podemos decir como estarme edificando en su palabra, conociéndola, viviéndola, guardándola, dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Ahí está el conservarse en el amor de Dios. Y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, quizá este mismo Judas, ¿verdad? Y por eso lo está repitiendo en su carta. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, el conservarnos en el amor de Dios está estrechamente relacionado con edificarse en la palabra de Dios, en la santísima fe, y orar en el Espíritu Santo. Y esperar en la misericordia del Señor Jesucristo es saber que Dios sigue obrando en nosotros por gracia. Esperar en su misericordia es esperar que su gracia siga actuando en nosotros. No fue la gracia en un momento para salvación y después de ahí a ver cómo le haces. No, la gracia es también constante, continua. Su misericordia es nueva cada mañana. Esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna es reconocer que Dios se compadece de nosotros y manifiesta su deseo de socorrernos solo porque Él así lo quiere, porque Él así lo desea.
Hermanos, parece que el tiempo está corriendo muy rápido, pero miren, los versículos 22 y 23 los vamos a dejar para la siguiente semana, porque ahí se reflejan acciones puntuales que tenemos que practicar después de edificarnos en la Santísima Fe, orar en el Espíritu Santo y esperar en la misericordia. Estas tres cosas, o estas dos causas y este resultado, es como cuando en los aviones nos dicen, en el remoto pero posible caso de alguna pérdida de presión, van a aparecer unas mascarillas de oxígeno. Dice, póngase primero usted y después ayuda al niño o al que tiene dificultades. Necesitas tú estar oxigenado para ayudar a otro. Algo parecido está aquí. Hermanos, edifícate sobre la Santísima Fe. Ora en el Espíritu Santo. Consérvate en el amor de Dios. Espera en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y luego entonces, a partir del 22 nos dice lo que tenemos que hacer con algunos grupos de personas. Hoy quisiera cerrar con lo siguiente. Te sabes, y pongan mucha atención para su respuesta a nivel personal. Te sabes llamado, santificado en Dios Padre y guardado en Jesucristo. Solamente hay dos posibles respuestas. Sí o no. Nada más. No hay una, pues yo medio me siento. No, es sí o no. Si tu respuesta es no, yo te pregunto, ¿no quisieras hoy rogarle al Señor Jesucristo que te dé vida eterna? Si ahí en tu corazón tú sabes que, caray, yo no me sé llamado, santificado por Dios Padre y guardado en Jesucristo, ¿no te gustaría rogarle hoy, aquí, delante de algunos testigos, no te gustaría rogarle a Dios, al Señor Jesucristo, que te dé vida eterna, que perdone tus pecados? ¿Alguien querrá hacerlo? Dios es el que hace la invitación. No es una invitación a unirse a un club, es una invitación directa de Dios a formar parte de su familia. No dejes pasar esta oportunidad. Si tu respuesta es no, ruégale que tenga misericordia de ti y que te dé vida eterna, porque Él, siendo Dios sobre todas las cosas, decidió hacerse hombre y tomar carne y sangre y morir en la cruz para pagar el precio de nuestro pecado. Y si tú crees esto en tu corazón y también crees que Dios Padre lo levantó de entre los muertos, entonces puedes y debes confesarlo con tu boca y serás salvo. Y Dios está más que dispuesto a perdonarte, más que dispuesto a darte vida eterna. Pero si tu respuesta es sí, yo soy de los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Alguien dice que sí? Si tu respuesta es sí, entonces mira lo que dice el mismo versículo 2 de Judas. El deseo de Judas dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué tremendo, qué tremendo. 3 palabras para describirte y 3 palabras para bendecirte. Pero eso no es todo. Si tu respuesta es sí, entonces te invito a que hagas tuya la exhortación a contender ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada. Y estamos en buen tiempo. El pastor Manuel el domingo pasado nos hacía la invitación a un primer propósito, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, pues este es un segundo propósito. Considérate un combatiente del Señor para contender ardientemente por la fe. Y la última pregunta: ¿por qué creen ustedes que vale la pena la causa de la fe? ¿Por qué creen ustedes? La respuesta, yo tengo varias razones, pero quiero resaltar 2. La primera es: Dios nos manda esta exhortación. Dios nos exhorta directamente.
Por eso vale la pena contender, porque es un mandato de Dios a través de Judas. Y la segunda, porque la fe, que es la sana doctrina de Dios, es digna de ser la causa de nuestra lucha, porque revela las buenas intenciones del corazón de Dios para toda la humanidad y especialmente para sus hijos, los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, hermanos, esta semana y el resto de nuestra vida tengamos memoria de lo dicho por los apóstoles del Señor. Edifiquémonos en nuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo. Conservémonos en el amor de Dios esperando en la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Amén.